Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en otro podcast progre. Ya es nuestro cuarto episodio. Muchas gracias por darnos este lugar en su lunes para enterarse de lo que está pasando desde la perspectiva más progre del momento. Estoy muy contento del recibimiento que hemos tenido y muy contento de estar otro lunes contigo, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, pues ya muy emocionado de ya cumplir un mes de tener este proyecto de otro podcast progre, así que si usted ha disfrutado este mes con nosotros aquí, pues reflexionando lo que pasa en el mundo y en nuestro país, ayúdenos a pasar la voz, compartan este documento, este podcast con su tía panista, con sus amigas no progres, para poder ser cada día un poquito más. Y otras amistades progres también. Oigan, y muy importante, nunca hacemos esto, pero creo que es importante decirlo. Si les está gustando lo que ven, dejen un comentario, denle like, depende de dónde lo estén viendo. Si es en YouTube, pues ya saben, comentario, like, campanita, suscripción y todas esas cosas. Y si están en Spotify, nos sirven mucho sus reseñas. Entonces pongan su reseña. Y lo habían estado pidiendo mucho, me habían estado mandando muchos DMs. Ya estamos también en Apple Podcast, entonces ya lo pueden consumir en su plataforma de podcast preferida. Y vámonos directo porque hay muchísimas cosas de qué hablar. Hablemos de el desastre de este fin de semana, que fue Katy Perry lanzando la canción más culera de su carrera. No, no es cierto. Hablemos de Donald Trump, Andrés, cuéntanos. Hablemos de lo que todo el mundo está hablando. Pues sí, el sábado pasado Donald Trump estaba en un meeting en Butler, Pensilvania, y mientras estaba pronunciando un discurso anti-inmigración, pues escucharon detonaciones de un arma. Vimos ahí que rápidamente el servicio secreto actuó, taclearon a Trump en el piso, que hasta se le salieron los zapatos, pues unos segundos después, se levantó con un poco de sangre en la cara, y hábilmente, políticamente hablando, pues levantó el puño en alto y empezó a pronunciar la palabra fight, ¿no? Pelea. Lo que ya sabemos después es que hubo un francotirador que intentó asesinar al candidato presidencial Donald Trump, y según lo que el mismo Trump dijo, es que haber volteado en ese momento a ver la lámina sobre inmigración le salvó la vida, porque pues parece ser que justamente cuando la bala iba rozando, él voltea y entonces hace que le roce el cachete, le roce la oreja y sobreviva, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que el tirador, aún se desconocen los motivos por los que quería abatir a este candidato presidencial, pero se ha identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años. Él es de Bethel Park, Pensilvania. Le dispararon en automático, él murió ahí mismo en la escena del crimen. Sin embargo, el tirador sí mató a un asistente del meeting, si no me equivoco, es un veterano, inclusive de las Fuerzas Armadas, y hay otros heridos que resultaron, 2 heridos que están en grave. Es bien interesante, bueno, hay un montón de discusiones alrededor, ¿no? De entrada, cómo es que una falla de esta naturaleza pudo sucederle al servicio secreto, ¿no? Al parecer, sí hubo un policía local que vio a esta persona en el techo con el arma, pero no alcanzó a notificar a los otros cuerpos de seguridad que estaban ahí. Digamos, todo pasó en cuestión de segundos, y sin duda, pues el tema que tiene a todo el mundo hablando es qué significa esto para la campaña presidencial, ¿no? Sabemos que en el pasado, ¿no? Situaciones similares fortalecen a la persona víctima, no solo porque en política a lo mejor es tener un enemigo claro, ¿no? Y una amenaza contundente, eso articula muchas narrativas, muchas voluntades, ¿no? Entonces el hecho de hoy ser pues Trump víctima de esta amenaza le ayuda a articular su discurso odiante, pero también me parece que la puntada de haberse levantado, haberse puesto de pie, haber levantado el puño, haber dicho fight, ¿no? Lo hace ver como una persona fuerte, como una persona con capacidad de reaccionar frente a su contrincante, que estos días ha tenido o ha continuado metiendo la pata. Pues le dijo Putin a Zelensky, el presidente de Ucrania, le dijo Trump a Kamala Harris, ¿no? Entonces es una tras otra en la que el mismo día, aparte. El mismo día, ¿no? Una tras otra en la que pues lo vemos débil, lo vemos confundido, lo vemos sin la capacidad de articular,
y vemos un Donald Trump que se levanta de las balas y dice fight, ¿no? Entonces eso, más allá de las implicaciones políticas que todo esto tiene, sí sigue fortaleciendo la narrativa de que en una campaña de dos, Trump es el único con capacidades físicas de gobernar el país. Eh, yo creo que lo que vimos el sábado lo vamos a recordar durante mucho tiempo. O sea, hoy escuché en la mañana, justo en este podcast del que he hecho referencia varias veces en episodios pasados, The Daily del New York Times, entrevistaron al reportero, al fotógrafo, al fotoperiodista del New York Times que estaba a metros de distancia de Trump en ese momento y que tomó la imagen hoy. O sea, fue la portada de todos los periódicos, yo creo que hasta la alarma de ayer domingo, o sea, estuvo en absolutamente todos los medios de comunicación esta imagen de Donald Trump levantando el puño, ¿no? Y diciendo fight con el rostro cubierto de sangre, la imagen que va a definir esta campaña presidencial sin duda. Y yo pensaba muchas cosas, ¿no? En este momento, a pesar de que Biden y Trump tienen prácticamente la misma edad, la diferencia es de unos cuantos años, eso es totalmente irrelevante. La percepción pública hay un viejito indefenso que en cualquier momento colapsa en el escenario, enfrentándose a un güey que sobrevivió a un intento de asesinato, ¿no? Y que se muestra a sí mismo como invencible, ¿no? Le está ganando al sistema de justicia de Estados Unidos, y va a ganar, si nada sucede, pues está en el camino perfecto para ganar la elección. Aquí yo creo que hay varias cosas que platicar, ¿no? Por un lado, la discusión que está sucediendo en Estados Unidos de quién es la culpa, ¿no? Esto es provocado por la retórica anti-Trump de los demócratas y de los liberales y de los progres en general. Pues no, o sea, decirle fascista a un fascista no es incitar a que sucedan. Ya me rendí con que este episodio va a estar monetizado. Creo que evidentemente por las palabras que estamos diciendo no va a suceder, pero decirle fascista a un fascista no significa que estés instruyendo a que la gente vaya a matarlo, ¿no? Lo que sí demuestra es creo que una falla en la seguridad del servicio secreto, pues muy clara, ¿no? No era una persona experta quien tiró, no era un chavito de 20 años con un arma que parece ser le tomó a su papá, ¿no? Entonces, pues sí, demuestra esto y demuestra lo que se ha dicho una y otra vez, que es lo peligroso que es que en Estados Unidos puedas conseguir un arma con tanta facilidad, ¿no? Creo que algo que discursivamente es interesante es el tirador era un republicano registrado, ¿no? Esta era la primera elección en la que iba a participar, entonces como que se desmontan estas ideas de que podría ser un radical de izquierda que quería acabar con el candidato Trump. Eh, pues yo me concentraría en eso, vamos a escuchar en muchos medios es reprobable la violencia política y este llamado a la unidad estadounidense. Si alguien ha perpetuado la violencia política e incluso ha exportado este discurso violento al mundo, ha sido Donald Trump y sus allegados, ¿no? Y creo, Andrés, que va a ser interesante. Oficialmente Trump es candidato, hoy fue la convención, o está haciendo la Convención Nacional Republicana. ¿Cómo esto modifica su discurso? ¿No? Él dice que va a cambiar su discurso un poco hacia la unidad. Vamos a ver cuánto tiempo dura eso y cuánto tiempo usa el haber sobrevivido a este ataque como una excusa para intensificar su discurso de violencia política en contra de ciertos grupos, ¿no? Y volver a hablar de la necesidad de sacar a los migrantes y de todas estas personas que él ve como una amenaza, ¿no? Sí, creo que algo que se ha dicho una y otra vez con relación a la política de armas en Estados Unidos es que justo continuar con esta política de libre acceso a las armas termina por afectar a quienes dicen que es una política de autoprotección, ¿no? Digamos, la mayoría de las veces hemos visto que los tiradores en escuelas, los tiradores en centros comerciales, ahora pues el tirador en este caso, pues son personas que demográficamente hablando se identifican como personas blancas, principalmente hombres cis, jóvenes blancos, ¿no?
y es un poco algo que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, sostener esa política de drogas le va a estallar en la cara a quienes la defienden y me parece que es muy significativo, pues que en este caso Trump sea víctima, pues de justamente la problemática que implica que cualquier persona tenga acceso a un arma de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que eso no va a significar para nada un cambio en la narrativa, ¿no? No va a haber un cambio en la política en Estados Unidos. Por el contrario, Trump pues es un candidato que es financiado por los grandes lobbies de venta de armas y que por más absurdo que parezca el escenario en el que estamos cayendo, pues parece que nada va a cambiar. No, incluso lo hemos escuchado una y otra vez, esta idea de si hubiera habido otro hombre bueno con un arma, hubiera, o sea, esta retórica estadounidense de mientras más armas haya mejor, porque entonces todos nos vamos a poder defender con nuestras propias armas, ¿no? Y los resultados son estas cosas que estamos viendo. Y yo he escuchado una y otra vez, consumo bastantes medios gringos, y una y otra vez este discurso de bueno, es que una vida es una vida y estamos muy agradecidos de que el expresidente Trump tenga vida y no importa que seamos adversarios políticos, la vida es la vida, ¿no? Y estoy de acuerdo, solo me gustaría que esa retórica se expandiera a su visión de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Hasta ahora, y me parece que este reporte es de junio, ni siquiera de julio, 38,000 personas palestinas muertas, casi 87,000 personas heridas desde que inició la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. Y yo no veo a políticos estadounidenses, ni republicanos ni demócratas, sentir ese mismo valor por la vida hacia las personas palestinas, ¿no? Entonces, y tampoco lo veo hacia las personas trans que han sido afectadas directamente por el discurso transfóbico de los republicanos, ni hacia las personas migrantes que mueren intentando pasar a los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. La realidad es que este podcast busca hacer ligero todos estos temas, pero hay cosas que simplemente no son ligeras. Y no sé, o sea, no que la vida de Trump no valga, pero me parece, pues sí, un discurso doble y bastante frágil, ¿no? Conmoverse porque casi mataron a Donald Trump y no conmoverse por 38,000 personas palestinas muertas, asesinadas, ¿no? Entonces, pues, Andrés, no sé si quieres agregar algo más o le seguimos con el nuevo vicepresidente. No, antes de pasar a este otro aspecto de la conversación, solo poner sobre la mesa, digo, a mí me encantan las teorías de conspiración, lo confieso, soy adicto en la noche cuando no puedo dormir, veo todo tipo de teorías de conspiración, y después del Free Britney he aprendido que no debemos descartarlas del todo. Entonces, claro, hay creo que una narrativa en redes sociales de dudar de la veracidad de este atentado, y por más que me parece un poco delicado, ¿no? Caer en estas teorías de conspiración, sí pondría sobre la mesa que recordemos, pues, el show que montaron en el Capitolio para evitar la transición del poder, ¿no? El supuesto asalto al Capitolio que, pues, que se veía falso y que evidentemente después hubo, pues, un montón de evidencia de cómo estuvo manipulado y maquinado para que eso pasara, ¿no? A mí me parece que hoy en la política estadounidense ha llegado todo a un límite de locura, en la que pues el show business es quien dicta las estrategias políticas y de comunicación, que independientemente de si este atentado es real o es maquinado, ¿no? Pues vamos a ver una reacción de victimización y de glorificación del personaje desde aquí, y también vamos a ver un montón de teorías de conspiración sucediendo, como la que ya pues supone que el atentado fue maquinado. Sí, yo ahí la verdad me parece como muy poco probable la teoría del autoatentado, porque es muy interesante, justo hoy que escuchaba platicar al fotoperiodista del New York Times, hay una foto donde parece ser que se ve la bala, o sea, y justo él contaba, les recomiendo mucho esa entrevista, que él pues sobrevive a esto, ¿no? Porque también los disparos le pasaron muy cerca y le manda las fotografías a su editora y su editora le contesta con un mensaje, parece que en una de las fotos se ve la bala, ¿no? Y esa foto todavía no sabemos exactamente, pero pues parece ser que sí. Y en ese sentido, orquestar una cosa así en la que a Trump le pasó a milímetros de su cabeza la bala, me parece que no se sostiene, ¿no? La gran mayoría de los atentados
no son exitosos, ¿no? Le dispararon a Ronald Reagan en su momento, le dispararon al Papa Juan Pablo II, y no fueron exitosos. Por ejemplo, a Kennedy y a Colosio los pudieron matar porque les dispararon al lado de ellos, ¿no? Entonces, pues creo que es natural, ¿no? Que ante, como dices, una política que se ha convertido en un show, surjan estas especulaciones. Creo que en este caso la explicación más sencilla es la explicación real, ¿no? Que es Estados Unidos es un pueblo que tiene una cultura de armas arraigadísima y que el ambiente está tan crispado y tan violento que estas cosas son esperables, ¿no? Hablando de ambiente crispado y violento, hoy, hace unas horas, el candidato presidencial, ahora puntero, Donald Trump, bueno, puntero desde hace algunos meses, por fin nombró como su compañero de fórmula, es decir, quien sería el vicepresidente de él ganar, a J.D. Vance. Es un personaje bien interesante, Andrés, porque se especuló muchísimo si la candidata a vicepresidente iba a ser más bien una mujer, ¿no? Como para un guiño a este electorado que no se ha terminado de ganar Donald Trump, ¿no? Donald Trump es un candidato mucho más fuerte con los hombres que con las mujeres. Al final no, optó por J.D. Vance, que hoy es senador republicano por Ohio, y él se volvió famoso, vivió una infancia en una familia de extrema pobreza, en una zona rural de Ohio. Incluso hay una película en Netflix que protagonizan Glenn Close y Amy Adams sobre la vida de la familia de este señor, ¿no? Porque él se hizo famoso justo escribiendo este libro que se llama Hillbilly Elegy. Actualmente tiene 39 años. E inicialmente él era anti-Trump, ¿no? Él era republicano, pero anti-Trump. En algún momento le mandó un mensaje a uno de sus mejores amigos diciendo que Trump era el Hitler de los Estados Unidos. Y sin embargo, en los últimos años se giró hacia el trumpismo, se define a sí mismo como un populista económico, ¿no? Cada capítulo he hecho este comentario de qué chistoso que México y Estados Unidos, al estar tan cerca, estén viviendo como procesos que parecen como separados, pero empezamos, creo yo, a ver un hilo en común con el populismo económico, ¿no? Creo que estos guiños a los sectores más empobrecidos de la sociedad sí son un discurso en común entre Morena y el trumpismo, de alguna forma, ¿no? Hay muchas cosas diferentes, pero eso es algo en común. Y ahí te van las características de este señor. Creo que me estoy escuchando un poco del otro lado, como en tu audio, creo. Ahí te van algunas de sus características. Él declaró que si él hubiera sido vicepresidente en ese 6 de enero del que tú hablabas, ¿no? Cuando Biden gana, él no hubiera reconocido los resultados de la elección. Él apoya una prohibición nacional del aborto sin excepciones por incesto y violación. Él no cree en el matrimonio igualitario, apoya la guerra de Rusia contra Ucrania, o sea, apoya a Rusia en esa guerra. Él culpa a Biden por su retórica de causar el intento de asesinato a Trump y declaró, esto sí me suena un poco al plan C, declaró que Trump debería despedir a todos los burócratas de nivel medio en Estados Unidos y reemplazarlos con, lo cito a él, nuestra gente, ¿no? Con gente afín al trumpismo. Es un promotor de la narrativa de que las élites políticas son los enemigos del pueblo, ¿no? Y que por lo tanto tiene que llegar gente disruptora como él, como Trump, para acabar con las élites políticas. Él será quien acompañe a Donald Trump en la campaña. Es una decisión distinta a la que tomó en 2016 con Mike Pence, que también era radical, pero era un republicano de carrera, ¿no? Un güey como muy ligado a las élites políticas. Ahora no, ¿no? Ahora elige a alguien que viene no de una familia política, que viene de la pobreza y que es muy cercana como al Estados Unidos rural, lo cual nos da una señal de hacia dónde va la campaña de Trump. ¿Cómo es todo esto, Andrés? Sí, pues creo que si algo hemos visto en esta campaña es que Trump sí entiende el juego que está jugando contra un partido demócrata que parece tomar cada decisión la peor atinada. A mí me parece que desde el punto de vista de su estrategia, ¿no? Y de buscar ganar la presidencia, pues toma una gran decisión al poner un perfil como JD Vance,
porque me parece que representa la nueva cara de estos populismos de derecha que estamos viendo triunfar en diferentes lugares, ¿no? Un perfil joven, un perfil que viene de la pobreza, ¿no? Porque por lo general, estas medidas de derecha ¿no? Vemos a Trump decir que no va a ponerle impuestos a los más ricos, ¿no? Que de repente las izquierdas, ¿no? Buscan, hacer campaña en contra de estos populistas de derecha, pues diciendo que benefician solo a los ricos y solo a un sector de la población. Todo eso se contrarresta cuando tienes a una persona que viene o que tiene un discurso de venir desde una clase baja, pues con este discurso aspiracional bueno, en Estados Unidos les encanta el discurso de que cualquier persona puede superarse y hacerse millonaria, ¿no? En la tierra de los libres. Entonces me parece que la experiencia de vida de esta persona representa muchos de esos valores que defienden los trumpistas, ¿no? O en donde se finca la campaña del Partido Republicano. Sin duda creo que suma muchísimo a la campaña de Donald Trump, contrarresta, es un perfil de 39 años, súper joven, es un gran orador, tiene una buena presencia en redes sociales, digamos, contrarresta lo que se puede decir de que Trump es igual de viejo que Biden, porque le inyecta pues un montón de juventud y de vigorosidad, ¿no? A la campaña. Algo que estamos viendo es pues esta campaña en la que estamos un poco viendo una carrera por quién es más macho, ¿no? Quién es más fuerte, quién es más dominante, quién es más capaz. Y entonces la dupla Trump, JD, pues parece que, ¿no? Habla de una dupla de hombres fuertes con una visión compartida, ¿no? Que si no vemos cambios en la nominación demócrata, pues puede ser que se coman a los demócratas en esta elección, ¿no? Evidentemente, bueno, es un perfil muy conservador, ¿no? Lo hemos visto participar en un montón de espacios, pues abiertamente conservadores, es cristiano, abre su Twitter y lo primero que dice es cristiano, ¿no? Que es pues un electorado importantísimo, que cada vez que cada vez se ha solidificado el voto cristiano hacia Trump, pero que digamos en la primera elección había ciertos sectores cristianos que aún podían tener como cuestionamientos hasta el pasado show business de Trump, ¿no? Recordemos que Trump tuvo Miss Universo y tiene toda una trayectoria pues de acoso sexual y de comentarios no muy decorosos, ¿no? Que pues un padre de familia cristiano, ¿no? Como de molde perfecto, sí logra contrarrestar con estos sectores más pulcros a los que a veces Trump no representa. Totalmente. Y creo que a lo mejor tu persona desde tu casa me podrá estar diciendo, pero bueno, ¿y a mí qué? Todo esto que está pasando con unos güeros en Estados Unidos, ¿no? En un país en el que no vivo. Estamos en un escenario, yo creo que coincidirás, Andrés, complicado en el sentido de la primera presidenta en la historia de México va a tener que lidiar con esta gente sí o sí. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. En 2026, me parece, no, 25, en el 25 toca la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, del TEMEC. Y todo eso está en juego ahorita, ¿no? ¿Qué tanto se va a poder negociar o no? ¿Qué tanto vamos a tener un aliado en los Estados Unidos o vamos a tener un enemigo? Llama la atención, regresándonos un poquito, y ahorita ya vamos a cambiar de tema, pero llama la atención la respuesta de López Obrador, que me parece me dio mucha risa y me encantó, pero al mismo tiempo me parece de una terquedad política que López Obrador empieza su tweet lamentando lo que sucedió o sea, el atentado contra la vida de Donald Trump, diciendo, sea como sea, desaprobamos que hayan intentado matar a Trump. Y dices, señor, se lo pudo haber guardado, ¿no? O sea, estas señales pues sí, de crispación en la relación con el trumpismo desde ahorita, pues creo que pueden complicar la relación de Claudia Sheinbaum con un misógino como lo es Donald Trump. Pero para que nos dé el tiempo para hablar de todo lo que queremos hablar, que es mucho, Andrés, parece... dime. Cerrar la idea de en qué nos afecta
¿no? Particularmente Trump y ahora con su vicepresidente, tienen un discurso muy contundente en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho al aborto y del derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Ya lo vimos que en la presidencia de Trump, con sus nominaciones de la Suprema Corte, lograron retroceder en el derecho al aborto, que ahora pasaron de tenerlo garantizado a nivel federal a darle la facultad a cada estado de garantizarlo. Pero algo que es bien interesante es que sí, las agencias de cooperación estadounidenses, el Departamento de Estado, financian organizaciones de la sociedad civil en diferentes partes del mundo, ¿no? Inclusive Planned Parenthood, ¿no? Que ha sido la política, pues, de garantía de ciertos derechos, entre ellos, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, sí se vieron fuertemente afectados durante la presidencia de Trump. Y entonces tener a estas personas en el poder en Estados Unidos sí puede revertir tendencias positivas que están pasando en países como México, y ahorita lo vamos a comentar, en la que estos derechos sí van avanzando, ¿no? Entonces, al final, la postura política que Estados Unidos puede tener, no solo en su política interna, sino en su política internacional con relación a estos derechos que están en disputa en gran parte del mundo, puede cambiar las reglas del juego, y es por eso que pues la opinión más progre del momento tiene que voltear a ver lo que está pasando en Estados Unidos, sí o sí, porque lo que pase allá marcará el tono de la política internacional en estos temas en los próximos años. Es que creo que das en un punto clave, Andrés, porque eh, pensemos en el matrimonio igualitario, ¿no? Fue nuestro referente, con muchos activismos en México veían como inspiración, ¿no? A los Estados Unidos en los pasos que daban hacia la aprobación del matrimonio igualitario. Entonces, Estados Unidos no deja de ser referente para diferentes corrientes políticas dentro de México, y eso debería, pues, si no preocuparnos, que también, pero por lo menos hacernos estar alerta. Pero pareciera que es momento de designar a los segundos al mando, ¿no? Porque justo vamos a transportarnos a México y hablar de noticias mexicanas. Un jueves de gabinete más, el cuarto jueves de gabinete. Parece ser que va a ser una serie de 5 capítulos que va a tener como una especie de break, ¿no? Porque ya faltan pocos nombramientos. Empezamos con 6 nombramientos y este jueves pasado solamente tuvimos uno, pero conforme pasan los días y escucho la pluralidad de voces que existen, me doy cuenta que fue un nombramiento importante. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, nombró a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia. Hay muchas cosas que decir al respecto. Primero, mucha gente me ha dicho, no sabía que existía un Lázaro Cárdenas vivo. Lázaro Cárdenas es el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, el nieto de Lázaro Cárdenas, el señor del que aprendiste en los libros de texto gratuitos. Y tiene varias características, porque este señor sí trabajó en el gobierno de López Obrador, y a mí me llevó de inicio a pensar una presencia más como del obradorismo en el gabinete de Claudia Sheinbaum, pero no terminó tan bien la relación de Lázaro con el presidente. Renunció, él dijo, debido a un cambio de ciclo. Era el coordinador de asesores, que también un puesto pues un poco confuso, ¿no? Y este puesto de jefe de oficina de la presidencia había desaparecido. Es un puesto que históricamente había existido en México, pero actualmente no tenemos jefe de oficina, si no me equivoco. Regresa Lázaro Cárdenas ahora como jefe de oficina y pasan varias cosas. Lo primero es, bueno, el poder simbólico innegable de que haya un Cárdenas en el gobierno, ¿no? La narrativa del obradorismo ha sido defender la expropiación petrolera como el mito fundacional de la democracia mexicana y de las libertades en México y de la economía mexicana. Y bueno, fue la familia de Lázaro Cárdenas, el mismo Lázaro Cárdenas del Río, quien expropió el petróleo, ¿no? Entonces es un guiño de Claudia a los principios del obradorismo, ¿no? A decir, aquí está la esencia de la izquierda, sigue viva e intacta. Es un señor que es exgobernador de Michoacán, y algo que platicando con mi papá me hacía ver es que sí es notable un político que con tantos años de experiencia no tenga ningún escándalo de corrupción. Pues sí, creo que eso es interesante. Algo que decía Hernán Gómez en su columna es un hombre de internacionalismo, en el sentido de vivió en Washington 8 años durante la administración de Barack Obama, es muy cercano a políticos estadounidenses también. Entonces es interesante porque es cercano
a las izquierdas mexicanas, cercano a agentes como internacionales, agentes políticos internacionales, y es amigo de Claudia de hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que Lázaro Cárdenas llevaba a Cuauhtémoc Cárdenas a todos lados a hacer política y Cuauhtémoc hizo lo mismo con sus hijos. Entonces, cuando Claudia estaba en los movimientos estudiantiles en la UNAM, en los 80, que ellos arroparon a Cuauhtémoc como su candidato en aquella elección, ahí se conocieron Claudia Sheinbaum y Lázaro Cárdenas Batel, entonces tienen una relación desde entonces. Este choro, ¿para qué lo digo? Varias veces en la conferencia, en el jueves de gabinete, Claudia repitió: a Lázaro le tengo toda la confianza. Y adelantó que le va a encargar que la represente en reuniones a las que ella, pues muy lamentablemente, no puede asistir, y que se va a encargar de cosas como el diálogo con la oposición, con los empresarios, con las organizaciones de la sociedad civil, funciones que le tocarían a la Secretaría de Gobernación. Hablábamos la semana pasada de lo claro que era que Rosa Isela Rodríguez fuera la secretaria de Gobernación, era un guiño al presidente López Obrador, ¿no? Como ahí está la voz del obradorismo en el gabinete de Claudia. Y entonces es interesante que Claudia empiece a adelantar que le va a encargar funciones de la CEGOV a su jefe de oficina, porque creo que también es, de nuevo, este estira y afloja entre la continuidad y el sello propio, ¿no? Sí está una voz súper fuerte del obradorismo, que es Rosa Isela, pero al mismo tiempo hay alguien que es más cercano a Claudia, que es su amigo desde hace tiempo, que no tiene la relación más cercana con el presidente, que también va a tener funciones importantes en la política interior. No sé cómo ves este cuarto jueves de gabinete, este cuarto capítulo. Definitivamente ya lo adelantábamos en el capítulo pasado, ¿no? Si Rosa Isela iba a ser la secretaria de Gobernación, pues había que estar muy atentos a quién iba a ocupar la oficina de la presidencia. Y dicho y hecho, una semana después, parece que Claudia escucha otro podcast progre y nos dio la respuesta, pone a Lázaro Cárdenas en este puesto, y eso nos dice que claramente la Secretaría de Gobernación pues va a cumplir su función de asegurar la gobernabilidad, digamos, con sectores, sindicatos, ¿no? Con un montón de sectores institucionales con los que el gobierno tiene que interlocutar, pero claramente el diálogo político del gobierno de Claudia Sheinbaum lo va a llevar la oficina de la presidencia, ¿no? Muy probablemente vamos a ver a Lázaro Cárdenas pues ser quien dialogue con el Congreso, con las diferentes bancadas en los poderes, tanto legislativo como judicial, según cómo quede la reforma, ¿no? Y pues bueno, creo que es un mensaje muy contundente de cómo ella va acomodando sus piezas, ¿no? Para pues, su ejercicio de poder. Me parece que, pues sin duda, es un perfil que trae un peso por el propio apellido, ¿no? Hemos visto a la izquierda en las últimas 5 elecciones, ¿no? Siempre buscar quién es más cardenista que Lázaro Cárdenas, ¿no? Ahora, bueno, Claudia nos hace este guiño y será interesante pues ver justo cómo funciona políticamente, digamos, esta estructura de dos brazos, ¿no? En la que está la Secretaría de Gobernación y la oficina de la presidencia. A mí definitivamente hay varias cosas que me hacen pensar que la 4T con Sheinbaum es más interesante que la 4T con Obrador, ¿no? Y esta definitivamente es una de ellas, ¿no? Ver que hay esta especie de check and balances dentro del propio gabinete, pues me parece sin duda algo positivo en una democracia. Pues vamos a ver pues cómo evoluciona, ¿no? En los primeros años de gobierno esta relación entre diferentes actores del gabinete. Totalmente, creo que está dando señales de cosas, ¿no? Y eso es importante. Yo nada más agregaría para pasar a lo siguiente que me parece más interesante, que Sheinbaum ya adelantó que este jueves, ahora sí, va a revelar las 3 secretarías faltantes, además de Defensa Nacional y Marina, que ya nos dijo que van hasta septiembre, pero tendremos oficialmente este jueves secretario, secretaria del Trabajo, de Cultura y de Turismo. Si bien quizás sean las secretarías que menos le interesan a mucha gente, creo que desde el ángulo progre es interesante, ¿no? ¿Qué papel le va a dar? Bueno, creo que la del trabajo es clave, ¿no? Tuvimos una excelente secretaria del trabajo de la que ahorita vas a hablar tú. Bueno, al menos a mi parecer fue excelente,
pero la cultura en la 4T está golpeadísima. Se dice que va a ser Susana Harp la secretaria de Cultura, ya veremos. Pero creo que ahí será interesante, ¿no? ¿Qué papel le va a dar Claudia Sheinbaum a la cultura? Si va a ser un papel más técnico, un papel más político o un papel que va a ir ahí a sentarse y cobrar, pues ya veremos. Pero mientras, creo yo, Andrés, que si este jueves de gabinete fue extraño, a lo mejor poco emocionante, lo que se está poniendo bueno es el proceso interno de Morena. ¿Qué está pasando en el partido hegemónico? Sí, bueno, el turismo no lo mencionaste, pero es una secretaría importante. El turismo es uno de los principales ingresos del país. Entonces, bueno, vamos a ver ahí a quién nombran. Se escucha Mara Lezama, la gobernadora de Campeche. Veremos a quién nombran. Yo lo dejo sobre la mesa. Me encantaría ver que Claudia Sheinbaum nombrara a Patricia Mercado como secretaria del Trabajo. Obviamente creo que estoy soñando, pero bueno, vamos a ver qué sorpresa nos tiene la 4T para el próximo jueves. Y mientras tanto, pues hablemos justamente de Luisa María Alcalde, quien es actualmente la secretaria de Gobernación, y que, bueno, era una gran interrogante, y lo comentamos justamente la semana pasada, que hacia dónde iba Luisa María Alcalde, porque en esta, digamos, repartición de puestos no se había nombrado, y pues bueno, ya tenemos la certeza. Ella ya anunció en el programa de los periodistas su intención de encabezar Morena, inmediatamente después de que ella lo hizo, en el mismo programa, Citlali Hernández, quien es actual secretaria general del partido, y se pensaba que naturalmente pasaba a ocupar el puesto de la presidencia, ella misma dijo, yo ya lo había declarado antes, si Luisa María quiere contender, yo me bajo de la contienda y pongo toda mi energía en apoyarle a ella a dirigir el partido. Me parece algo muy positivo para Morena, que, digamos, la discusión de sus opciones sean dos mujeres jóvenes que han sido pieza clave de la construcción del partido, ¿no? Habla de una pues, posibilidad de crecimiento dentro de un partido que no vemos necesariamente en todos los partidos políticos. Luisa María Alcalde, particularmente, digo, para hablar un poco de su trayectoria, para quien no la conozca, pues es fundadora de Morena desde que era una asociación civil en 2011. Por ahí vi muchos medios hacer énfasis que ella estuvo en la marcha del silencio en contra del desafuero de Andrés Manuel, ¿no? En 2005, 2006. Su mamá, de Luisa María Alcalde, fue funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, digamos, por eso tiene una relación, pues, desde muy pequeña, pero bueno, ya en 2011 entró a la construcción del partido y fue la primera coordinadora de jóvenes de Morena, digamos, tuvo una función de organización electoral partidista pues desde muy joven. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal de Movimiento Ciudadano. Recordemos que en aquel momento Movimiento Ciudadano hacía coalición con la izquierda, ¿no? Con el PRD, Movimiento Ciudadano en la candidatura presidencial del 2012. Ella fue electa diputada y bueno, fue en esos años en los que ya se creó Morena como partido y se integró después a la primera bancada que tuvo Morena en la Cámara de Diputados. Entonces es alguien que tiene pues, una trayectoria, a pesar de ser muy joven, está en sus 30s, tiene una trayectoria política ya de mucha trayectoria en Morena y a mí me parece un acierto que sea ella quien encabece el partido. Como secretaria de Gobernación, pues ha estado en una posición digamos, de vista de águila, de todos los sectores con los que hay que interlocutar, ¿no? En la Secretaría de Gobernación es, digamos, quien se avienta los madrazos al momento de balancear el poder. Lo ha hecho bien, ha sido una secretaria discreta, pero eficiente, entonces creo que, pues que tiene toda la juventud, pero toda la experiencia y toda la capacidad de pues consolidar un partido que está en la cúspide de su poder, ¿no? Morena nunca había sido tan grande, nunca había gobernado tantos espacios en el país, sin duda gestionar ese cúmulo de intereses, de perfiles, de sectores, de grupos, no es tarea sencilla y me emociona que pues dentro de este giro que está dando la 4T, pues sean estas personas quienes dan cara, ¿no? A este proyecto político. Sí, a ver, a mí me gusta mucho hacer esta, no sé si explicación, pero este cuestionamiento de por qué debería importarnos, ¿no? A lo mejor suena insignificante, pero creo que es de los
nombramientos más importantes que están sucediendo últimamente, con el poder que tiene Morena, a quien dirige el partido a partir de ya, porque Mario Delgado se va a ir a ser secretario de Educación Pública, a esa persona le tocará decidir qué hacer con tanto poder, ¿no? Y una de las cosas que más suenan, ¿no? Como qué le va a tocar a Luisa María o a quien sea que vaya a dirigir Morena, es darle identidad a un movimiento que hoy es multiforme, ¿no? Un movimiento que se está consolidando como partido, en el que caben perfiles como Napoleón Gómez Urrutia y al mismo tiempo como la misma Luisa María, pero al mismo tiempo Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco, pero al mismo tiempo Gerardo Fernández Noroña, que si bien no es militante de Morena, lucha con ellos y ahí está presente, y al mismo tiempo Ricardo Monreal, personas que de verdad no se parecen en prácticamente nada más que en estar en el mismo partido, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para, recordemos, en una elección en 3 años, ¿no? Entonces, construir la identidad de Morena, seleccionar los perfiles y terminar de aterrizar qué es Morena, es lo que le toca a la próxima presidenta o presidente del partido. Este partido ha tenido pocos presidentes, fue Martí Batres quien le calentó el asiento a López Obrador, que fue el dirigente de Morena, y después fue la presidencia de Jacob Polensky, que fue una cosa rarísima, donde justo Morena se empezó a configurar como este partido sin mucha forma. Y luego la muy efectiva, pero muy extraña presidencia de Mario Delgado, que, bueno, concretó el triunfo electoral que acabamos de ver, pero al mismo tiempo fue el mismo Mario Delgado quien le abrió la puerta a perfiles, pues sí, como Sergio Mayer, ¿no? Y como varios perfiles que se tomaron del priismo, del panismo más rancio, ¿no? Y creo, a lo mejor a veces pecamos de ingenuos, Andrés, pero yo comparto la misma emoción que tú, porque una mujer que ha luchado desde la izquierda, desde muy joven, ¿no? Pues creo que podría tomar decisiones distintas. Ahora bien, esto es muy claro. De nuevo es el presidente influyendo en los procesos internos de Morena, ¿no? Luisa María es cercanísima a López Obrador y él mismo lo dijo esta semana. Y en una mañanera dijo: yo no puedo ser objetivo con Luisa María, e incluso le pidió a, yo no sé quién mueve la pantalla de la mañanera, pero le piden las cosas más aleatorias. A veces le piden que ponga fragmentos de películas, a veces entrevistas y a veces canciones de Juan Gabriel, y le pidió que pusiera un video que está, seguro lo han visto, le está dando la vuelta a las redes. El primer spot en la historia de Morena es Luisa María cantando en el camión, ¿no? El jingle de Morena, ¿no? Como para demostrar que es alguien que ha luchado con él desde el principio, ¿no? Entonces, es evidente, o sea, Citlali insiste que nadie le pidió que se bajara, ¿no? Que ella decidió bajarse por unidad, pero así como a ti te gustan las teorías de conspiración, a mí algunas también. Y yo no puedo evitar pensar que sí hubo un telefonazo de Palacio Nacional o una indirecta de decir: es Luisa María, ¿no? Y creo que el presidente, que según se va a ir a vivir en un lugar en el que ni le van a entrar las llamadas, se está asegurando de que su legado político quede como él quiere que quede, ¿no? Y creo que también este nombramiento significa eso, ¿no? Digo, este legado político que además ya nos adelantó estos días, que va a dejar un testamento político en el que pues va a establecer la visión y aquel legado que él deja, pero sí, definitivamente, pues Luisa María Alcalde responde al obradorismo, pero también me parece que es natural que ella vaya a la presidencia del partido, ¿no? Ya ocupó uno de los cargos más altos de la política mexicana, la Secretaría de Gobernación, o sea, más allá de eso, pues está la presidencia, ¿no? La coordinación de bancada quizá en el Senado, pero hay pocos espacios tan altos como la Secretaría de Gobernación, que, bueno, es natural que si la Secretaria de Gobernación decide que su apuesta por continuar en la vida pública es la presidencia del partido, pues naturalmente el partido responda a esa mano, ¿no? Es muy Claro. relevante, desde ese lugar pues puede más o menos dictar las tendencias del partido, porque como dices, es un partido tan amorfo con tantas corrientes, pues al final el momento es clave como la discusión, por ejemplo, en congresos locales de ciertas posturas, que ahorita vamos a comentar una de esas, ¿no? Pues sí, cuando hay diputados que quieren salir de la postura que el gobierno trae, pues es justamente el liderazgo del partido quien puede marcar pues la línea, ¿no? De qué posturas se apoyan. Entonces, tener a alguien del ala más progre de Morena en este espacio es algo que da certeza,
reconociendo que pudimos haber tenido a cualquiera de los otros perfiles purificados, pero aún rancios en el interior. Sí, en eso tienes toda la razón. Yo creo que Citlali es aún más progre que Luisa María, ¿no? Por lo menos, pues lo que nos consta, ¿no? Citlali es muy abiertamente activista a favor del aborto, del derecho al aborto, y fue una de las 3 senadoras que confirmaron, por decir de alguna forma, la iniciativa que terminó por prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Entonces, pues me hubiera gustado ver a Citlali ahí, pero sí me da gusto ver a Luisa María y ya veremos cómo termina esta saga tan dramática. Pero Citlali Hernández, ¿no? No hay que descartar que es un perfil muy valioso para la 4T y que aún no tenemos claro qué le corresponde, ¿no? Yo quizá pienso que puede tener un puesto importante en el gobierno de la Ciudad de México, pero veamos, ¿no? Veamos aquí en otro podcast progre qué será de Citlali Hernández. es lo que se dice, ¿no? Ella es muy cercana a Clara Brugada, ¿no? Entonces, digamos que es del ala progresista de Morena, donde está Clara Brugada, donde está Marcelo Ebrard, que ellos son amiguísimos y muy cercanos, y Citlali también. Habrá que decir que incluso Citlali no se llevaba bien con Mario Delgado, tuvieron varios encontronazos públicos, ¿no? Entonces, pues pareciera que el ala progresista de Morena está teniendo ciertos triunfos en la sucesión, ya veremos. Pues hace rato lo dije y lo repito, ¿no? La idea de Andrés y mía desde que empezamos este proyecto es hacer un podcast en el que estos temas sean digeribles, agradables, que lo puedas escuchar mientras comes o lo que sea. Pero ahorita sí vamos a hablar brevemente de algo que es terrible y que no hay manera de encontrarle un ángulo ligero, ¿no? Pues quisiéramos como tomarnos el espacio para unirnos a la exigencia de justicia ante el feminicidio de Paola Andrea en Baja California, ¿no? La información se ha dado la vuelta al país, ¿no? Paola Andrea tomó un vehículo en la aplicación Didi y ese mismo día su cuerpo fue encontrado sin vida y gracias a la trayectoria del GPS, eh, las autoridades lograron determinar a un sospechoso, ¿no? Sergio Daniel N., a quien su propia familia presionó para que se entregara a las autoridades. Eh, y pues está vinculado a proceso. Hoy al caso se agrega el testimonio de otra mujer que esto vuelve esto un poco más complejo, una mujer que ese mismo día fue atendida por Sergio Daniel N. en la misma aplicación de transporte y que fue acosada por él, ¿no? Le realizó preguntas incómodas, la acosó y al llegar a su destino avanzó varios metros y le pidió salir con él, pero ella logró bajarse del vehículo e incluso hubo forcejeos. Y yo creo que dentro de todo es especialmente, bueno, no, lo más reprobable es el hecho, pero es especialmente enfático, creo, lo lamentable de los dichos de la fiscal de Baja California, Marilena Andrade, que pues de nuevo revictimizó a esta mujer al decir que las jovencitas no deberían viajar solas por cualquier motivo, cualquiera que haya sido la salida. De nuevo, pues recordar, la culpa de un feminicidio siempre es del feminicida, ¿no? Y las autoridades tienen que hacer el trabajo para, pues de manera interseccional, buscar que estas cosas dejen de suceder y nunca es culpa de la víctima, ¿no? Pero pues simplemente unirnos a la exigencia de justicia y decir que este lamentable hecho pues no es aislado de ninguna forma y solo demuestra una realidad de este país, ¿no? Así es, pues bueno, me sumo junto con Luis a este llamado de exigencia de justicia por el caso de Paola y bueno, pues en general de todos los feminicidios en el país, ¿no? El problema con esta ola de violencia pues es la impunidad. Esperemos que las autoridades lleven a cabo pues la correcta integración de la carpeta de investigación y todo el procedimiento para que esta persona pues sea sancionada, tenga una condena y sea pues a lo menos uno de los pocos casos en los que se hace justicia en este país. Entonces, bueno, pues estaremos atentos a cómo se desarrolla esta coyuntura y vamos a pasar ahora al cierre de esta sección, que siempre es la buena noticia progre de la semana, y hoy no solo es de la semana, sino que es del día, porque hace apenas unas horas en el Congreso de Puebla se aprobó la despenalización del aborto.
con 29 votos a favor, 7 votos en contra y 4 abstenciones, ya no es un delito abortar en Puebla hasta las 12 semanas de gestación. Sin duda, pues es un logro del movimiento feminista que ha impulsado esta agenda por muchísimo tiempo. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia hizo su parte. Si estas legislaciones están avanzando en los congresos locales, tiene que ver pues justamente con algunas sentencias que se han hecho a favor de garantizar estos derechos para las mujeres y las personas gestantes desde la Suprema Corte de Justicia. Pero algo que me parece bien interesante también es el papel que jugó el gobernador electo, Armenta, el gobernador de Puebla, quien se ha declarado abiertamente a favor de que el Congreso aprobara esta reforma, y además lo ha hecho de forma, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque él ha salido a decir, bueno, respeto a la opinión de Monseñor y respeto a la opinión de sus sectores conservadores con los que ya hablé, pero es muy importante que no confundamos promover el aborto con despenalizar, ¿no? Y dio pues una serie de declaraciones muy positivas a favor de pues la defensa de la libertad personal, de la capacidad de decidir sobre nuestra propia vida, que es un derecho constitucional, y sin duda, pues ese contexto político en el que el gobernador entrante, digamos, no está en funciones todavía, es apenas electo, pero marca este mensaje contundente, pues sí genera una tendencia en la bancada de Morena, que fue de las principales impulsoras, contra una bancada panista que hizo declaraciones muy desafortunadas, que votó en contra, pero que además protagonizó un zafarrancho a las afueras del Congreso, ¿no? Vemos que militantes pro vida, en donde había algunos militantes visibles panistas, inclusive golpearon con palos a algunas mujeres que se encontraban ahí listas para celebrar esta decisión, e inclusive llegaron a agredir a algunas diputadas que presumían que iban a votar a favor de esta medida, ¿no? Algo que vemos siempre, ¿no? Estos grupos antiderechos que se dicen defender la vida y que dicen defender una serie de cosas, pues siempre protagonizan escenarios violentos, ¿no? Para tratar de evitar este avance en derechos. Pero sin duda, pues celebramos que hoy Puebla se sume a la lista de estados que ya garantizan este derecho en el país, y le mandamos pues una gran felicitación y una cálida celebración a todas aquellas organizaciones feministas y de personas gestantes que están hoy celebrando este paso en Puebla. Sí, totalmente. Esperamos que esto se siga expandiendo en todo el país. Creo que es lo que merecen las mujeres y las personas con capacidad de gestar en México. Y algunos detalles, ¿no? Tú hablabas del papel del gobernador. Yo hace rato lo mencionaba y lo vuelvo a decir. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, desde su Twitter hizo un llamado a la bancada de Morena a votar a favor, ¿no? Me parece de nuevo pues una postura contundente, posturas que no le hemos escuchado, hay que decir, ni al presidente López Obrador, ni a la misma Claudia Sheinbaum, que ha dado la muy tibia respuesta de ya lo decidió la Corte cada vez que le preguntan al respecto. Entonces ahí está como mi queja con la 4T, pero también tengo mi queja con el PAN, que fueron quienes votaron en contra, ¿no? Todos los panistas votaron en contra, excepto una legisladora que se abstuvo. Y los votos en contra fueron los panistas, alguien de un partido local y una morenista. Pues sí, el triunfo se dio gracias a el trabajo, como siempre lo decimos, ¿no? Gracias al trabajo de activistas en la región y a nivel nacional. Pues fuera de celebrar esto, creo que es momento, Andrés, siempre acuérdense que nuestro deep dive, ¿no? Como nuestro momento de profundizar en un tema culturalmente relevante, es el último momento del episodio. Y hoy estoy muy feliz. Hace unas semanas nos tocó a ti y a mí estar en un evento en el Museo Tamayo con motivo del Mes del Orgullo. Y tuve la oportunidad de compartir panel con nuestra invitada del día de hoy, que me parece un perfil de lujo para estar platicando sobre estos temas. Seguramente en los medios han visto que se habla sobre lo controversial que es la perspectiva DEI, la perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, sobre todo en los Estados Unidos, pero es un discurso que ya se está tropicalizando. Entonces hoy decidimos traer a una experta en esta perspectiva. Hoy nos acompaña Fernanda Oppenheim Cabrera, que es activista feminista y defensora de derechos humanos. Ella ha trabajado en materia de derechos económicos, sociales y justicia de género durante más de 20 años. Es especialista en empresas y derechos humanos desde la perspectiva de género e interseccionalidad. Es codirectora ejecutiva de Poder,
es parte de la mesa directiva de Earth Rights International, de All Out, y es asesora de la Fundación para el Premio Internacional de Empresas y Derechos Humanos, y actualmente es relatora y presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU de Empresas y Derechos Humanos. Andrés, ¿te parece si vamos a la plática con nuestra invitada? Hola Fernanda, pues estamos muy contentos de tenerte acá en otro podcast Progre. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y aunque concretamente vamos a hablar pues de la perspectiva de ella en las empresas y pues todo esto en lo que sabemos que eres experta, no puedo dejar pasar el hecho de que hoy se aprobó la despenalización del aborto en Puebla. Me imagino que tú, como muchas otras feministas, están muy contentas y entonces queríamos abrir esta entrevista pues con un pequeño comentario de tu parte. Cuéntanos qué significa esto pues para ti, para todas aquellas que pues que todos los días luchan para que estos derechos se garanticen en nuestro país. Bueno, la verdad es que estoy emocionada, estoy contenta, creo que es un avance muy importante para todas las poblanas, por supuesto, todas las personas gestantes en Puebla que han luchado tanto, y todas las que les hemos apoyado pues a la distancia de alguna manera con este gran movimiento que somos en favor de la despenalización del aborto. Y si no me equivoco, ya es el estado número 15 que despenaliza el aborto y bueno, pues hay mucho camino por recorrer, por supuesto, más allá de lo que la Suprema Corte dictaminó el año pasado, pero bueno, por ahora celebrando este logro y esperando que se siga avanzando en los estados que todavía faltan por despenalizarlo. Sí, estábamos justo dedicamos un momento a celebrar esto, pero decía Andrés, creo que tenemos que preguntarle a nuestra invitada, y yo estoy súper feliz de compartir contigo este segmento. Hemos hablado en varios momentos de este podcast sobre la inclusión en el sector público, y ahora hablaremos de esta perspectiva en el sector privado, en las empresas. A mí, hace rato yo decía que consumo muchos medios gringos y cada vez empecé a ver más presente esta narrativa de la perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, la perspectiva DEI, pero me parece que es importante contextualizar. Entonces, cuando hablamos del famoso DEI o el DEI, ¿de qué hablamos? ¿Qué es esta perspectiva? Pues es una perspectiva que lo que busca es que se incluyan las instituciones, pueden ser empresas, pueden ser instituciones públicas, organizaciones incluso sociales, civiles, un lente de inclusión que vaya más allá del empoderamiento de las mujeres, digamos que es lo que, por donde inició como todo este movimiento, ¿no? De incluir desde una forma bastante binaria, pues a las mujeres en las empresas o en las instituciones y hacer esto como esfuerzos de empoderamiento. Realmente la perspectiva de va un paso más allá, amplía la mirada. Uno podría decir o aspirar a que sea una mirada interseccional, es decir, que considere distintas identidades, estos entrecruzamientos que nos habitan a todas las personas, ¿no? De raza, clase, ascendencia, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta perspectiva busca que las empresas o las instituciones sean lugares diversos, donde todas las personas nos sintamos parte, que sean equitativos y por lo tanto se generen políticas, protocolos, iniciativas y procesos para que haya mayor igualdad dentro de la empresa para todos y, por supuesto, inclusión, ¿no? De todas las voces y las personas. Antes de pasar como a los diferentes discursos que hay sobre esta perspectiva, ¿de qué manera esto se traduce en hechos en una empresa, ¿no? Cuando una empresa como adopta esta perspectiva, ¿qué cambia? Pues cambian muchas cosas. Se puede ver, primero que nada, desde la lente de derechos humanos, que es un poco pues mi experticia, la forma en que yo la veo, ¿no? Cómo integrar los derechos humanos de todas las personas que forman parte de la planta laboral. Por supuesto, los derechos laborales, según la Ley Federal del Trabajo, e incluso ir más allá, si se puede, etcétera. Pero también los derechos a la libre expresión, los derechos a vivir un espacio libre de violencia, el derecho de la no discriminación, pues que son derechos que al final son garantías constitucionales, ¿no? Entonces, llevarlos a la práctica con estrategias concretas, desde baños, por ejemplo, de uso libre, no solo baños, instalaciones, a veces cambiadores, uniformes neutros de género, ¿no? Hay muchas cosas que están tan generizadas en estos espacios y hacen que las personas
pues no quepamos, ¿no? Realmente y no podamos vivir sin sentirnos violentadas, hasta pues ir más allá, por ejemplo, en garantizar que haya las mismas prestaciones y beneficios para parejas del mismo sexo, para incluso configuraciones familiares por fuera de la heteronorma, ¿no? Que podamos todos incluir alguien más que esté en nuestro seguro, no solamente una pareja. En fin, hay muchas aproximaciones y son cosas muy concretas. A veces nos vamos demasiado a lo abstracto y realmente la bajada a tierra puede ser tan sencilla como decía, como los baños, ¿no? Bien, a mí me gusta mucho cómo cierras, ¿no? O sea, es algo muy concreto, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Ni siquiera suena como algo del otro mundo. Pero hemos visto justo, principalmente en Estados Unidos, digo, en México también ya hay esta conversación, pero más en Estados Unidos, que se ha hablado ahora del enfoque de diversidad, ¿no? El enfoque DEI como el peor de los males en el universo, ¿no? El más malo de Malolandia es el enfoque de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Porque pareciera ser que es pues un enfoque, una palabra que engloba todos aquellos males que a la derecha le molestan más, ¿no? ¿Tú por qué crees que se debe esta reacción tan visceral que ha habido en la opinión pública en Estados Unidos en contra de quienes promueven este enfoque o inclusive de las empresas que incorporan este enfoque? Y tú que estás, ¿no? Todos los días viendo cómo avanzan algunos frentes en este tema, ¿qué tanto consideras que esta reacción ha frenado o ha impulsado, que a veces pasa también, este enfoque, ¿no? Más o menos, ¿cómo ves tú ahí que se va confrontando este avance en perspectiva de diversidad con lo que ciertos sectores de la población están opinando? Yo creo que esto es el clásico ejemplo de como un poco el chivo expiatorio o la agenda que ahorita mismo hace que todo el mundo se manifieste como pensando que vienen o a quitarnos derechos o a quitarnos lugares, ¿no? Y creo que la ultraderecha está usando justamente el tema de la diversidad sexogenérica en particular, más allá, y los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, el aborto, ahorita que abrimos con este tema de la despenalización en Puebla, como un poco el enfoque para hacernos hablar de cosas que no son problemas y no hablar de los problemas. Por ejemplo, la desigualdad, la violencia, en Estados Unidos ni que hablar del tema de las armas, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del cambio climático, otros problemas graves que tenemos, y esto no es un problema. Y a mí creo que lo que más me preocupa es que se utilice también, digamos, a la población LGBTI y a otras poblaciones en situación histórica de exclusión o vulnerabilidad como un grupo especial que tiene una categoría diferente de derechos. Si bien hay que asegurar que las estrategias sean adecuadas a quienes somos, a la diversidad de personas que somos, en sí los derechos internacionalmente reconocidos son los mismos para todos los seres humanos. Entonces, no es que como el pie, ¿no? Si yo te doy un cachito a ti y un cachito a ti, pues yo me quedo sin. No es así. Y parece, es tan burdo eso, pero es así, así lo vive mucha gente, ¿no? Porque así se lo han hecho creer, instigándole estos miedos. Entonces, se ha señalado mucho a las empresas o instituciones que adoptan esta perspectiva como para decir, es una moda, quieren darle más derechos a esta gente, ¿no? Y entonces, pues nos van a quitar derechos a nosotros que somos, no sé, los norteamericanos o estadounidenses originales, ¿no? Que pertenecemos a toda esta categoría WASP llamada históricamente, ¿no? Blancos, protestantes y heteronormados también, ¿no? Entonces, bueno, se usa con DEI, se usa con migrantes, se usa con personas racializadas, es preocupante. Y bueno, a fin de cuentas, luego la iniciativa privada responde a ciertas presiones y a ciertos intereses, y voy a hablar en generalidades y digamos que a un conocido. Hay como esta sensación de que hay ciertos eventos que hasta ya se están organizando y se cancelan, o cosas que antes las marcas hacían que ahora no hacen por este discurso anti-diversidad, anti-inclusión. ¿De qué manera esto que se ha convertido como en una mala palabra para la derecha, el DEI, tiene consecuencias tangibles, ¿no? Que se dejen de hacer estos esfuerzos en las empresas, que se deje de adoptar esta perspectiva? Ahí tenemos como creo que dos formas de verlo, ¿no? Por un lado está cuando solo nos quedamos en los eventos, sí hay un avance en representación o visibilidad, pero se habla mucho de pink o rainbow washing, ¿no? De estas estrategias que son para decir mi marca es chida, apoya la diversidad,
así como el 8 de marzo, no sé, apoya a las mujeres y en otros eventos en el año, ¿no? Se suma a campañas, pero en sí no cambia nada en sus operaciones, ni con sus empleados, ni con sus consumidores o las comunidades donde operan, etcétera. Entonces, eso es un problema. Ahora, no todos esos eventos tienen solo ese propósito. A veces es para dar visibilidad o usar un poco como esta fecha, el mes del orgullo, para impulsar luego estrategias adentro, ¿no? Se toma como la punta del iceberg. En esos casos, a mí sí me preocupa que las empresas sean como un poco más tímidas y menos vocales, digamos, públicamente sobre estos temas, por temas de campañas político-electorales, por presión de instituciones de inversión como bancos, etcétera, que puedan tener visiones más conservadoras, por creer que pueden perder una parte del consumo, ¿no? Del nicho de mercado, del sector de mercado que tienen. Y creo que en ese sentido siempre le exhorto a las marcas y a todas las empresas a entender que esto también va en favor de sus negocios. Yo siempre tomo esto con pinzas porque para mí el discurso es hay que hacerlo porque son derechos humanos y toca, punto, y son innegociables. Pero también es cierto que desde la perspectiva más económica y comercial para las empresas es conveniente, uno, retener talento, ¿no? Que sus espacios de trabajo sean libres de violencia, que la gente quiera trabajar ahí, ¿no? Yo a veces cuando platico con gente de empresas les digo, ¿tú qué te gusta? ¿Dónde te gustaría que trabaje tu hija, ¿no? O tu sobrine o quien sea. Pues aquí. Si no es aquí, si la respuesta es no, pues qué preocupante y ponte a hacer el trabajo, ¿no? Entonces creo que sí hay como ese reto y ese entender que a veces no ser vocales también puede poner en peligro a tus empleados, ¿no? Puede también generarte problemas de marca, que es justo lo opuesto a lo que quieren, ¿no? Y es ahí esa tensión entre marketing versus realmente tener estrategias que cambien la forma de hacer negocios, ¿no? Sí, justo creo que llegas a un punto importante. Digo, mencionas esta palabra, el pinkwashing, el rainbow washing, y yo justo pensaba, te quería preguntar, ¿no? O sea, hoy, digamos, ¿no? Hay mucha gente que activamente quiere tener una posición más informada, ¿no? Quiere ser como más crítico, pero también caemos de repente, pues en la reducción de los conceptos, ¿no? Hoy como todo lo que consumimos es a través de redes sociales, antes no había esta cosa de exclusivamente 240 caracteres, entonces de repente conceptos o experiencias muy complejas las reducimos a si hay una marca en la marcha es pinkwashing, si hay una marca que se posiciona es pinkwashing, ¿no? Y a veces puede ser que nos estemos equivocando de señalar como pinkwashing a una empresa que digamos sí tiene una trayectoria de evolución de sus procesos o de cambio, o hay veces que pues sí es muy descarado, ¿no? Mi pregunta más bien sería, como tú que trabajas de lleno en estos temas y que conoces el universo de las empresas, como tips, ¿no? Para identificar cuando una política de una empresa pues es seria, ¿no? Y cuando estamos frente a un caso de pinkwashing, ¿no? ¿Cómo puedo ser más responsable con mi dedo acusatorio de decir, no, bueno, esta empresa no está haciendo pinkwashing, sino sí tiene un compromiso? Porque luego siento que a veces, pues justo empresas que están teniendo como una trayectoria bien interesante, pues se desmotivan cuando toman una acción pública y tienen un backlash en la reacción que no esperaban, ¿no? ¿Cómo concertar pues todas estas universo de posturas? Pues fíjate que yo tengo un tip personal que uso para muchos temas, no solo para este, que es, si lo investigué y lo sé y ya no lo puedo desver, pues entonces no consumo ahí, no compro esa marca o lo que sea, ¿no? Si no, y me interesa indagarlo, pues investigo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Poder, la organización que codirijo, tenemos una campaña todos los años que se llama Más allá del arco iris, y ahí no es que no arranquemos empresas ni nada, pero sí establecemos claramente que sí son políticas progresivas, incluyentes, de DEI, y que realmente es marketing, ¿no? Si yo solamente voy a la marcha o solamente pongo mi bandera de arcoíris en junio y el resto del año no tengo estos ejemplos que yo les daba, desde los baños, los uniformes, no voy avanzando, no tengo un interés genuino, una política, un compromiso público. Yo siempre le digo a las empresas, empiezan por un compromiso público, que si quieren lo lanzan en junio, pero que sean parte de sus políticas institucionales, esté en la web, etcétera, y que se sepa, ¿no? Y de ahí que eso se traduzca en acciones.
hablar con empleados de esas empresas también, ¿no? Realmente cómo es trabajar ahí, desde adentro. Mirar también el impacto que tienen estas empresas en otros temas. Yo digo, no quiero meter demasiado ruido, pero algo que a mí me gusta mirar es cómo se intersectan agendas, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, apoyo los derechos de la comunidad LGBTI+, y tengo políticas incluyentes, pero por otro lado, pues avanzo en la degradación ambiental y me da igual, ¿no? Para mí tiene que ver con una coherencia interna de las empresas y eso a mí me gusta verlo y siempre aconsejo tratar de verlas en su totalidad en la medida de lo posible con la información que hay. Pero sí quiero decir algo que es importante y es que se han tomado estrategias también, por ejemplo, en la marcha en la Ciudad de México, que es que ya no haya como carros de las empresas, que vayan a pie hasta el final. O sea, hay formas en que las empresas pueden participar sin protagonizar. Para mí era muy problemático cuando protagonizaban y eso sí, pues daba toda la impresión de que era un poco de washing o un mucho, aunque igual tuvieran sus estrategias, ¿no? Entonces, sí creo que hay formas de mitigar eso, ese protagonismo de las empresas, pero también, ¿qué les vamos a decir? No pongan la bandera en junio, pues sí queremos el apoyo también y es un momento de visibilizar y no sé, yo crecí sin representación prácticamente, entonces para mí que haya representación es importante. Hace rato ya lo mencionabas, es algo que a mí también me gusta platicar cuando estoy en diferentes espacios, en empresas, que tú decías, es que hasta desde el ángulo más frío, que no debería ser el motivador principal, pero hasta desde cuestiones como proactividad en el espacio de trabajo, conviene que haya diversidad y que haya inclusión en las empresas. Si nos estuviera escuchando, que seguramente alguna persona empresaria lo está haciendo, ¿qué aporta esta perspectiva a una empresa más allá de estos resultados, estos beneficios tangibles para sus empleados, que como decíamos debería ser suficiente? Porque una empresa que adopta esta perspectiva es una mejor empresa. Pues hay estudios varios que dan cuenta de que cuanto más diversa es el plantel laboral, pues mejores ideas, ¿no? Venimos desde distintas perspectivas, trayectorias de vida, experiencias, y traemos ideas que vienen permeadas por esas experiencias vitales. Entonces, si todos tuviéramos experiencias vitales parecidas, pues pensaríamos medio parecido, ¿no? Y tendríamos menos innovación en las empresas. Creo que hay un componente de innovación importante en la diversidad, que hay que tener en cuenta y que hay que impulsar también en las empresas. Por otro lado, es cierto que hay nichos de mercado que se quedan por fuera si no tienes gente pensando en eso, ¿no? La retención de talento, que me parece muy importante para las empresas, creo que baja bastante la rotación. ¿Cuánta gente conocemos personalmente, amistades o nosotras mismas que hemos salido de espacios porque nos sentimos violentadas o en un espacio que no es seguro? Entonces puedes perder gente muy valiosa por no brindar justamente esa protección de derechos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que hay un avance fundamental. Y la otra cosa es que también es cierto que el avance, la tendencia global es hacer muchas de estas cuestiones vinculantes, es decir, obligatorias para las empresas. Ya empieza a haber leyes donde las empresas tienen que reportar en temas de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? En sus reportes de sustentabilidad, incluir esta capa de elementos. Entonces, pues van a tener que cumplir, mejor que se preparen para que no la sancionen, etcétera. Entonces, por un lado, la tendencia obligatoria, que pues empuja al mercado, y por otro lado, la propia tendencia del mercado, que es innovación, nichos nuevos de consumidores y consumidoras, etcétera. Entonces, creo que por ahí las empresas pueden encontrar un gran valor más allá de la ética empresarial como tal. Bien, y aterrizando un poco como en México, ¿no? O sea, ¿cómo vamos acá en México en este tema? Sí hay muchas empresas que ya le están entrando a incorporar esta perspectiva, o es algo muy nuevo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo vamos acá en el sector empresarial mexicano con este enfoque de diversidad? Pues, a ver, fíjate que hay como distintos grupos de empresas o categorías de empresas, diría yo, ¿no? Tenemos las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, que traen esta perspectiva como desde sus casas matrices, ¿no? No quiero nombrar nombres, pero podemos pensar en algunas empresas muy grandes transnacionales en el sector alimenticio, refresquero, marcas de ropa, en el sector retail, ¿no? Supermercados, etcétera, etcétera,
que, bueno, vienen como con esa perspectiva. Entonces, pues ya traen el mandato y lo adoptan a la realidad local, ¿no? Pero lo traen a todos los lugares donde operan. Y ahí es donde creo que más o menos el avance son las que se les llama champions, ¿no? Las que empujan un poco al mercado. Por otro lado, creo que en las empresas mexicanas, por ejemplo, familiares, es un poquito más difícil entrarle a este tema, ¿no? Aunque sean muy grandes, tienen como una visión un poco más tradicional de la sociedad en general. Y entonces ahí es donde hay que hacer bastante trabajo. Yo sí veo apertura y buena voluntad de algunas y ojalá pues esto siga avanzando y puedan empujar a las otras, ¿no? Y me parece que ahí es el tercer grupo serían las pymes, ¿no? Que ahí es como otro reto, porque pues ahí tenemos dos cosas que me parecen bien interesantes. Tenemos pymes o startups que son de personas queer, ¿no? Que entonces se convierte en un espacio que contrata personas de la diversidad sexogenérica, que obviamente da estas garantías de derechos en espacios seguros y mucha gente le gusta eso, crear su propio proyecto o irse a trabajar este tipo de espacios. Esto no solo pasa en México, incluso es bastante común y frecuente en lugares donde hasta están criminalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Que esos son, al ser más chiquitas y tener menos escrutinio, son los lugares más seguros para chambear. Y luego están, pues sí, otro tipo de pymes que por el contrario, tienen el reto de no tener personal dedicado, por ejemplo, a estos temas, o no poder acceder a talleres o a materiales pedagógicos para ver cómo incorporar esa perspectiva. Y ahí me parece que hay mucho para hacer y puede ser una oportunidad interesantísima. Pues creo que ya tenemos como mucha mayor claridad de esto, creo que es un tema que a mí me parece apasionante y que justo en México iremos como teniendo más conversaciones al respecto para que cada vez sea una realidad en más espacios, ¿no? A mí justo me interesaba escuchar esto que ahorita decías de las empresas familiares, las empresas más chiquitas, cómo también puede ser una forma de mejorar tu empresa o tu organización. Y ahí vamos a cerrar la entrevista, pero me gustaría una última pregunta justo aterrizando acá, ¿no? Porque creo que esto que decías de las grandes políticas, cuando te preguntaba cómo se traducen en hechos, a lo mejor a un pequeño empresario, pequeña empresaria puede parecerle muy lejano, ¿no? Pero pensemos justo en estas empresas familiares, en estas organizaciones chiquitas. ¿Cómo se ve el DEI en una organización así, pequeña, con recursos a lo mejor limitados? Bueno, creo que por un lado hay cuestiones de combatir los estereotipos muy importantes, ¿no? Desde el disclaimer de aquí no se discrimina a nadie pegado en la tienda, hasta charlas o consumir este tipo de materiales informativos, ¿no? De contenidos que les pueden dar algunos tips, aunque tengan 10 empleados en 2 tiendas o en una sola tienda, ¿no? Como tener estas pláticas me parece importante. Otra cosa que creo que aplica a todo y se los he escuchado decir es como no dar por sentado que todo el mundo es cis heteronormado, ¿no? Que es como de cajón, ya pensamos que la gente es así. Y luego cuando no, pues a ver cómo le hacemos para que esté empleada tal, sino todo lo contrario, pensar, bueno, aquí yo quiero emplear a una diversidad de personas, no sé, no conozco mucho sus identidades, no sé qué necesitan, pues entonces hago lo mejor posible con las prestaciones que puedo dar, con combatir los estereotipos, con combatir las violencias, tener, por ejemplo, ciertas normas de cero tolerancia, ¿no? No es nada más el letrerito, es que si hay acoso o hay algún tipo de lenguaje violento o lo que sea, o discriminación, que se penalice, ¿no? Que se le diga a esa persona que trabaja ahí que eso es inaceptable, no necesariamente hay que correrlo, yo no soy punitivista, creo que hay que trabajar con estas personas, pero bueno, pequeñas cositas o tener baños neutros, ¿no? Claro. Sí, creo que así no se siente tan lejano y tan ajeno, ¿no? Sí, y si alguien que nos escucha dice, oye, esta chica tiene las respuestas a lo que yo estoy buscando, ¿en dónde te pueden seguir, ¿no? A ti o a tu organización. A ver, cuéntanos acá, danos el comercial de cómo quien nos escucha puede acercarse para aprender más de estos temas.
Sí, con mucho gusto. Bueno, en lo personal, mis redes van a estar ahí etiquetadas, supongo, pero Fernanda-HO en Instagram, Fernanda Hoppenheim en X o en LinkedIn, que son pues donde posteo sobre todo más contenido como de estos temas. Y pues Poder, que es la organización que codirijo, Poder Latam, en todas las redes sociales. Ahí también compartimos bastante contenido, hemos tenido columnas en algunos espacios, en fin. Búsquennos y con muchísimo gusto les apoyamos o seguimos platicando. Perfecto, Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés, por un episodio más. Y gracias a todas, todos y todos ustedes por estar una semana más en otro podcast. Pero nos volvemos a ver el lunes en el mismo espacio. Adiós.